Hola millennials. Sé que no me he aparecido aquí en un tiempecito, pero estamos de vuelta y recargados. Hoy en este episodio quiero compartir con ustedes esas cosas que no te dicen de independizarte. Porque la verdad es que para mí ha sido todo un viaje esta cuestión de la independencia. Porque hace un tiempo, más allá de ser como la culminación de una meta, en realidad fueron como algunos intentos, no diría fracasados, pero sí intentos que no llevaron como al resultado que yo estaba buscando. Eh, la primera vez que yo me fui de casa de mis papás fue a los 27 años con mi expareja. Ya he hablado de él en otros videos. Y la realidad es que mucho de lo que me llevó a aceptar esa propuesta de vivir con él justamente fue el hecho de que mi plan, o sea, en mi plan así como que de vida, yo tenía planeado independizarme a los 25 años. Entonces, para mi plan ya iba 2 años tarde. Y en ese momento no tenía como la estabilidad económica quizá que me permitiera hacerlo. Entonces, cuando él me ofrece eso y pues compartir gastos y además vivir con alguien a quien quieres, etcétera, pues todo parecía muy bonito. Y pues le tomé la palabra, decidí como intentarlo, incursionar en esa parte. Y pues no todo es miel sobre hojuelas. A veces uno cree que cuando se independiza, pues va a tener como libertad absoluta y vas a hacer lo que quieras y llegar a la hora que tú quieres y hacer lo que se te pega la gana. Y en parte sí, pero está como la contraparte, que es tienes muchas libertades, pero también adquieres muchas responsabilidades. Entonces, si en tu caso nunca te has encargado en casa de tus papás de pagar ciertos servicios, de justo, o sea, saber qué hacer si se te descompone el encendedor de la luz, si de repente pues te das cuenta que no cae agua y en los demás departamentos sí cae. O sea, esas cosas que son muy pequeñitas y de las que normalmente dejamos que nuestros padres se hagan cargo. Inclusive hay quien no sabe usar una lavadora porque su mamá es la encargada de usarla y es la que les lava la ropa. Entonces, esas cosas, aunque sí las puedes ir aprendiendo durante la marcha, cuando no las sabes, te enfrentan a una enorme frustración, a no saber qué hacer, no saber a quién hablarle y a mantener cierta dependencia hacia tu familia, hacia tus papás, porque aunque ya estás en otro lugar, en otra ubicación, cada que te suceden este tipo de cosas, pues recurres a ellos, les llamas por teléfono para que sean ellos quienes te resuelvan estos problemas. Entonces, la verdad es que sí está un poco peleado con lo que creemos que es independencia. Yo viviendo con esta persona, o sea, jamás le hablé a mi familia para resolver alguno de esos temas, pero sí tenía como pues el apoyo de él y pues alguno que otro contacto que nos podía ayudar si algo no funcionaba y demás. Entonces, hasta ese momento yo no había experimentado lo que era la independencia de vivir yo sola y de resolver todo por mi cuenta. Entonces, en el segundo intento me voy a vivir a un departamento que iba a compartir con una amiga en ese entonces. Nos mudamos y todo, pero pues aunque inicialmente ella tuvo como la iniciativa de buscarlo, de que lo viéramos juntos, ella era como la más interesada en dar el paso en ese momento en el que lo hicimos. O sea, yo también estaba en proceso de, pero o sea, si me esperaba un mes, dos más, pues no tenía como tanto tema. Y pues bueno, total, me cambié ahí. Yo ahí sí fui como la encargada de instalar el internet, de comprar
Yo me encargué de armarlos porque aquí donde vivo actualmente, quizá por la luz no se alcance a ver, pero este es mi closet. En ese lugar no había closet, o sea, mi cuarto no tenía closet, entonces compré uno en Mercado Libre y pues yo me encargué de armarlo. También armé mi comedor porque pues venía desarmado, o sea, armar la estructura, las sillas, etcétera. También armé otro mueble, más bien una zapatera. La verdad esa fue como muy sencilla de armar, pero o sea, fueron cosas que yo jamás había hecho porque en el otro departamento, o sea, yo llegué y ya había muebles, o sea, ya estaba todo literal, yo solo llevé como mis cositas, mis libros, mi ropa y ya. Y a este tuve yo como que amueblarlo, tuve que enfrentarme a situaciones que como les decía fueron frustrantes. Yo afortunadamente desde cierta edad en casa de mi mamá, o sea, no es que yo los pagara, o sea, pero yo me encargaba como de hacer el trámite, por decirlo de alguna manera, o sea, de ir a la maquinita y pagar la luz, que ahorita pues ya no se ocupa mucho porque hay aplicaciones para todo, pero pues muchas cosas yo pues ya las hacía, incluso en casa de mi mamá yo me encargaba de ir al Walmart y comprar el súper. Esa parte me costó trabajo porque una de las cosas que justamente no te dicen es que tienes que comprar para uno, no como en mi caso antes yo compraba para dos. O sea, siempre compré para dos. Bueno, cuando mi hermana aún vivía en casa de mi mamá compraba para tres. Cuando vivía mi papá, pues él era quien se encargaba de comprar el súper, entonces esa parte nunca la viví. Pero me fue fácil como calcular las porciones para dos personas y cuando viví con mi ex también fue así. Entonces cuando me voy ahí, yo sola y mi amiga jamás se muda, pues me toca como empezar a calcular esa parte. Mucha comida se me echó a perder porque yo seguía comprando como si viviéramos ahí dos personas. Y mientras yo iba como consumiendo las verduras y demás, pues muchas cosas se me echaban a perder, lo cual pues era pues dinero desperdiciado. La realidad es que en esos momentos pues sí valoras mucho como el privilegio de vivir con tus papás y del gran esfuerzo que hacía tu mamá para hacerte de comer, porque en esa época me daba mucha flojera, o sea, hacer comida de lunes a viernes. Y ahí donde yo vivía anteriormente, o sea, bajaba las escaleras y literalmente al ladito tenía una cocina económica, entonces me era muy fácil como comprar comida corrida, pero después uno se va dando cuenta que no es tan redituable económicamente hablando. Tuve que empezar a administrar mi dinero, lo cual tampoco hacía, porque además yo al ser trabajadora independiente, no es como que yo reciba un sueldo quincenal o mensual, o sea, mi sueldo es como semanal, o sea, cada semana yo veo cierto número de pacientes y recibo cierta cantidad. Entonces, pues me enfrenté inicialmente a que yo, por ejemplo, no sabía cuánto ganaba al mes. O sea, tuve literal que descargar mis estados de cuenta, hacer cuentas, ver si me alcanzaba, empezar como a apartar la partecita de la renta, que apartarlo del internet, apartarlo de la luz, etcétera. Y en ese departamento, aunque era muy grande y por dentro era bonito, la zona era pues zona popular, la verdad es que estaba medio feo el lugar, no me gustaba, o sea, no me sentía segura, de hecho no tenía estacionamiento este lugar y algunas personas que me fueron a visitar se fueron pues sin algunas partes de sus autos. Y de ahí justo, o sea, creo que es importante también dentro de las cosas que no te dicen, que a la hora de elegir dónde vivir, tienes que elegir no solamente que el espacio físico se vea bonito, sino también, o sea, que sea una zona segura, tranquila, donde tenga ciertas cosas cerca, desde una tiendita, una papelería, la tortillería, etcétera. Porque cuando te quedan las cosas súper lejos y no tienes automóvil, pues las cosas se complican bastante, lo cual pues era mi caso, pero yo afortunadamente siempre viví en lugares que tenían como estas cosas súper cerca. Y pues bueno,
ya uno va aprendiendo sobre la marcha, incluso a preguntar cosas que en su momento cuando yo fui a ver el departamento me lo enseñaron, dije, ah, pues está bonito, pues sí, sí lo rento, pero jamás pregunté, por ejemplo, o sea, qué problemas tenía el edificio, no sabía, por ejemplo, meses después me enteré de que la luz se compartía con un departamento de abajo, es decir, como que llegaba en el mismo recibo y entonces se tenía que dividir en dos y eso estaba medio raro. Eh, lo mismo pasaba el gas, por ejemplo, el gas no era gas natural, o sea, era gas estacionario, entonces había que andar cazando el camioncito y llenar el tanque. Y además ese tipo de gas, la verdad es que a la larga sale más caro. Y eso era un inconveniente que tampoco pregunté cuando me mudé ahí. El tema del agua también era importante porque tenía un tinaco que llevaba añísimos sin mantenimiento y entonces el agua de ese departamento salía súper sucia. Si puedo les dejaré aquí una foto de que, o sea, hagamos a un lado que yo traía un efecto de color en el cabello en esta parte de aquí en ese entonces. Pero además, o sea, el agua salía con un olor como a metal y mi cabello se arruinó por completo. En ese entonces mi cabello me llegaba como por acá y fue de ahí que me lo corté chiquito, como hasta aquí, pues ya ha ido creciendo. Pero esas cosas, nunca revisé, por ejemplo, que los apagadores se encendieran, había unos que estaban descompuestos y como que cada día era un reto nuevo, o sea, cada día algo se descomponía y yo no sabía qué hacer, no sabía quién llamarle, no conocía como, no sé, un plomero cerca, todo empezó como a complicarse y eso sí, o sea, era molesto, frustrante, era como de ¿por qué me fui? ¿Por qué me salí? ¿Por qué me vine aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces pues me sentí arrepentida después de haber tomado esa decisión, sobre todo de hacerlo con alguien porque, o sea, uno da por hecho que por ser tu amigo o ser tu amiga, si tu opción es irte a vivir con roomies, pues ya, o sea, automáticamente se van a llevar súper bien y la convivencia va a estar bien padre y demás, pero la realidad es que no, en estas cosas como de responsabilidad, de orden, de limpieza y demás, pues no basta como con que te lleves bien con tu amigo o tu amiga con la que te quieres ir a vivir. Entonces, pues sí, eso representa un problema, aunque nunca vivimos juntas, vi que pues para mí era como más prioridad pues las responsabilidades que otras cosas y para ella no, y por eso eventualmente me salí de ese departamento porque yo ya no quería vivir con esta persona y empecé como a buscar por mi cuenta, comenzó la aventura y actualmente puedo decir que en este momento sí soy independiente, no solo porque, o sea, llevo ya un tiempo viviendo sola y experimentando esta parte, sino porque esta parte, por ejemplo, de enfermarte solo, no tener quien te, o sea, quien te haga una sopita, quien te pase la cobija, quien pues te lleve al doctor, etcétera. O sea, también es una situación complicada de la que nadie te habla, o sea, cuidarte a ti mismo en la enfermedad y además pues ser el adulto responsable que se supone que eres, o sea, hacerte comer, trabajar. En mi caso yo tengo un perro, vivo en un departamento, por lo tanto lo tengo que bajar varias veces para que vaya al baño en el día, yo hago pues home office. Entonces eso sumado a lo mal que te puedes sentir cuando estás enfermo, pues también no es tan bonito como uno se lo imagina. Y la realidad es que cuando eres independiente y te haces cargo, o sea, de resolver cualquier problema solo, de pagar todos tus gastos solo, de ver cómo estirar el dinero para que te alcance, etcétera, la realidad es que tu percepción de muchas cosas cambia y la realidad también es que pues a veces estás tan cansado que esa vida que te imaginaste de fiesta toda la semana y de invitar todos a tu depa y reventar delicioso, a veces ya no te queda energía para hacer eso y eso que tanto idealizaste en realidad no lo vives y lo más que quieres el viernes en la noche es dormir y descansar. Entonces sí creo que hay como pues ciertas ideas erróneas en torno a la independencia. Justo, o sea,
vivir de lunes a viernes en tu casa e ir los fines de semana a casa de tus papás a robarles la comida, a pedirles dinero y demás, eso no es independencia. Entonces, hacerte cargo de ti y hacerte responsable de ti si es pesado, es complicado, a veces es hartante, a veces te cansas de hacerlo, a veces te cuestionas por qué lo hiciste, pero pues justo no todos son cosas malas, o sea, hay ciertas ventajas que justo es como la libertad de pues en qué momento vas a ordenar tu casa, si vas a contratar a alguien, o sea, no tienes como un horario o alguien que te esté exigiendo salvo tú mismo poder justamente, pues sí, dormirte a la hora que quieras, si quieres llegas, si quieres no llegas, esa es una realidad que sí es una ventaja que tiene. Y finalmente como tener tu espacio, tu tranquilidad, tu paz, si es algo que no cambias por nada, a pesar de que vivir con tus papás tiene muchas ventajas. Y dentro de eso también creo que quizá yo cuando vivía con mi mamá no aproveché la ventaja de quizá haber mmm, como aprovechado más esa ventaja de no pagar renta y demás, porque en ese momento quizá yo pude haberme hecho de un carrito, pude haber invertido en otras cosas, pude haber hecho un colchón más grande como de ahorro, o sea, cosas que en su momento no hice y que definitivamente vivir por tu cuenta no es imposible hacerlo, pero sí se dificulta un poquito más. Entonces, si tú vives con tus papás, ahorra, invierte, cómprate tus cositas, porque es más fácil hacerlo en ese momento que hacerlo cuando ya tienes encima pues muchos gastos y responsabilidades, deudas, etcétera. Y la realidad es que, o sea, vivir solo sí te da como una cachetada de humildad en los temas como de independencia, en los temas como de, pues sí, de valorar el precio que tienen las cosas, de pues pensar mucho más y, o sea, de una manera más tranquila y más detenida como las cosas que haces, porque literalmente estando por tu cuenta eres el único que tiene que enfrentar sus propias consecuencias, decisiones, errores, que si gastaste de más en algo y después ya no te alcanza para otra cosa, o sea, todo eso es cierto y creo que muchas personas no te lo dicen. Entonces, pues sí es algo que tienes que pensar bastante, pero que definitivamente sí es un paso que creo que todos debemos dar tarde o temprano. Sé que para muchos no hay prisa, sé que existe como esta cultura de, bueno, pero pues sí, no tengo la necesidad, yo me la paso bien aquí, donde estoy, me siento tranquilo, etcétera. Pues voy a cerrar este episodio con esta parte, que espero no corte muchas cabezas. Y es, pues viviendo con tus papás tiene ciertas ventajas y una de ellas es que no pagas una renta. Pero una realidad bastante dura es que si bien no pagas económicamente viviendo ahí, sí pagas de otras formas, con tu libertad, con el sentirte obligado a hacer cosas, con tu dignidad a veces, con el tolerar situaciones e incluso violencia, maltrato, chantaje emocional, amenazas de que si no vas a la reunión familiar de no sé quién te van a hacer tal cosa, que te controlen las salidas, que incluso opinen sobre pues la persona con la que decides estar, etcétera. Entonces, no te engañes, vivir con tus papás también implica pagar un precio y ninguna de las dos opciones digo que sea sencilla, pero definitivamente yo optaría por esta, una y mil veces. Así que si quieren una segunda parte me avisan, denle like, compartan, no se olvidan de esa parte y nos vemos la próxima.